Hola, buenas tardes a todos. Estamos un jueves más aquí en el curso gratuito VMware vSphere 5 online que se imparte a través de el blog E2H, y en este sexto webinar vamos a ver cómo gestionar las máquinas virtuales. Vamos a seguir la misma agenda que el resto de webinars. Veremos acerca de mí algunas cosillas. Empezaremos a utilizar plantillas, cómo usar clones, modificar y gestionar máquinas virtuales, crear y gestionar snapshots, que son las instantáneas, migraciones con vMotion y storage vMotion, y la creación de vApps. vMotion era la migración de máquinas entre host. Lo que se migraba era su ejecución, y storage vMotion era la migración del disco virtual de la máquina entre un datastore y otro. Eh, Aquí tenemos algo sobre mí, los de otros webinars, más de 15 años, y en TI, implementando también actualmente VMware y Microsoft con Hyper-V desde 2004 con productos de virtualización. Estuve en el VMworld de Copenhague el año pasado, estaré este año en el de Barcelona. Y nada, a través del blog podéis consultar artículos de VMware y estos cursos que se están impartiendo no oficiales. Y nada, las certificaciones y galardones que aparecen ahí junto a la foto. En esta primera parte vamos a ver lo que es el uso de plantillas. En el segundo webinar, si no recuerdo mal, veíamos un poco el uso de plantillas OVF, que eran las que nos permitía crear a través de un host SXI directamente, sin tener vCenter. Este tipo de plantillas es también la que podemos crear a través de VMware Workstation, que son las plantillas OVF. Como pone aquí en la presentación, esta plantilla es una copia maestra de una máquina virtual que puede ser usada para crear muchos clones. Es decir, lo que se hace en una plantilla es instaláis una máquina virtual, y en esa máquina virtual instaláis todo el software que necesitáis, establecéis unos valores de hardware a nivel de virtual CPU, de memoria RAM, de tarjetas de red y de discos, y una vez que tenéis la máquina preparada, pues se hace una especie de consolidación y se convierte en plantilla. Ese tipo de cambio, pues es bastante rápido el crear la plantilla. Ahora lo veréis, que es bastante trivial. Una vez que una máquina virtual se convierte en plantilla, esta máquina no se puede encender ni editar. Es decir, cogéis una máquina, la convertís en plantilla y no le podéis hacer un power on ni hacer un edit settings para cambiar cosas. Necesitáis volver a convertir esa plantilla en máquina virtual, realizar los cambios que necesitáis y de nuevo convertir la plantilla. Es decir, lo que se hace es un rollback para volver a máquina virtual, se modifica y se vuelve a consolidar como plantilla. Debido a esto, a este proceso de conversiones entre máquina virtual y plantilla, pues editarlo es mucho más trabajoso, porque hay que estar consolidando, desconsolidando. Entonces se vuelve más trabajoso lo que es la edición de la plantilla, pero realmente el trabajo es más bien poco. Se refiere a que es más trabajosa aquí en la presentación en comparación a lo que es un clon, que no tienes que estar haciendo ese trabajo, pero también son verdaderamente operaciones diferentes. Una plantilla ofrece una mayor estabilidad a la configuración de la máquina virtual. Es decir, como la plantilla no se puede editar mientras es plantilla, nos aseguramos que no sufre modificaciones esa plantilla, que la única forma de poder ser modificada, como decíamos, era desconsolidándola y volviéndola a consolidar. Y para este tipo de plantillas, las que no son OVF, es necesario vCenter, que ya lo veíamos en el segundo webinar. Si no tenemos vCenter, no podemos hacer uso de las plantillas. Y por último, pues un template, como bien dice aquí, que al fin y al cabo la plantilla es como lo conoce VMware, es una máquina virtual que ha cambiado su fichero de extensión .mx por vmtx.
Es decir, cuando estáis creando un template, una plantilla, lo único que se hace a bajo nivel es cambiar el fichero vmx, que era el fichero que veíamos donde se encontraba la configuración de la máquina virtual, y lo renombra a .vmtx. Es el único proceso que se hace. Por lo tanto, el fichero de disco virtual vmdk se queda intacto y no sufre modificación ninguna. Entonces vosotros mismos podríais incluso coger a bajo nivel, renombrar ese fichero y ya estaríais creando un template. Y nada, para verlo más claro, pues nos vamos a ir al laboratorio que tenemos aquí. Lo voy a poner para que se vea más claro a pantalla completa. Y vamos a ver cómo crear un template. Pues nada, aquí tenemos un clúster que todavía no hay máquinas dentro. Estos son los dos hosts que tenemos. Y vamos a crear un template. Pues el primer paso es crear una máquina virtual. Seguir el procedimiento. Recomendable ser más descriptivo, vamos a decir, aunque no lo hagamos, pero esto sería un Windows 2008 R2 estándar SP1, sería lo que tendríamos ahí para desplegar masivamente este sistema operativo. Decidimos dónde almacenarlo. Como es un template, ya os comentaba que los almacenamientos NFS son buena opción para ello, es decir, todo lo que sea servidor NAS. Hacemos clic en siguiente. Hardware de máquina virtual 8, un 2008 R2, está bien, bien, también, nos da igual porque lo único que vamos a hacer es convertirlo en template. Esto también nos daría igual, pero bueno. Y nada, ya pues tenemos nuestro template creado aquí y lo único que tendríais que hacer es encenderlo, instaláis el sistema operativo, actualizáis Windows con el Windows Update a todas las actualizaciones disponibles, instaláis software que necesitéis y una vez que está listo, la apagáis, hacéis clic con el botón derecho y tenéis la opción de template y convertir a template. Si hacéis un clic, desaparecerá de esta vista porque estamos en la vista de Host and Clusters, desaparecerá el template y nos tendremos que ir a la vista de máquinas virtuales y template. Ya está listo. Si nos vamos ahora a la vista de máquinas virtuales y template, veréis que el icono ha cambiado y ahora es un folio en vez del iconito de VMware. Aquí podéis perfectamente ver en el summary información de la máquina virtual, que es un 2008 R2, con versión 8 de hardware virtual, una virtual CPU, 4 GB de RAM, y dónde está almacenado y qué red tiene. Lo que os comentaba, si queremos seguir actualizando con Windows Update esta máquina virtual para que el ciclo de vida que va a tener, pues cuando creemos nuevas máquinas Windows no esté obsoleto sus actualizaciones y tengamos que estar actualizando, le hacéis clic con el botón derecho y elegís convertir a máquina virtual. Cuando convertís a máquina virtual, les volvéis a decir dónde queréis alojarla y la máquina cambiará de nuevo al iconito de VMware. Aquí ya podéis incluso editar su hardware e añadirle pues más virtual CPU o lo que necesitéis o estiméis oportuno. Lo que os comentaba a nivel de Datastore, el fichero de esta máquina virtual pues es un .vmx y si cogemos y la convertimos a template, volvemos a ver el Datastore, hacemos un refresh y aquí lo tenéis, vmtx. Lo único que hace es renombrar el fichero .vmx. Desde aquí, pues sería trivial el despliegue de una nueva máquina virtual. Hacemos clic con botón derecho y le dais a Deploy Virtual Machine from this template. Hacéis clic, le asignáis un nombre. Aquí. Desplegado de template, elegimos Data Center.
elegimos una máquina, mismo fuente, le decimos dónde se va a almacenar el disco. Si queremos, esto lo hablamos el otro día, el SysPrep, como le hemos dicho que es una máquina virtual de Windows 2008, vCenter ya tiene la capacidad de customizar el sistema operativo que está interno. Si hicieseis un clic en customizar, tendríais las opciones de un SysPrep, es decir, asignarle nombre a la máquina virtual, nombre de la organización, es decir, todo lo que es necesario a nivel de SysPrep. Entonces, cuando arrancase la máquina virtual, automáticamente os incluiría este SysPrep. Iríais añadiendo información y poco más. Nosotros no queremos, le decimos Power On para cuando termine. Finalizamos y veréis que aquí abajo la barra de tareas se está efectuando una copia de ese fichero y ese fichero va a ser copiado. Y aquí la tenéis la máquina que está terminando, todavía no podéis hacer nada de Power On, ya va a terminar, ya está lista y ya está arrancada. Entonces ya tendríais, si dentro existiese un Windows 2008, pues tendríais arrancando vuestro Windows 2008. Nos pregunta por el chat Ramón que si para pasar plantillas por vMotion o solo máquinas virtuales. Solo son máquinas virtuales para vMotion. Ten en cuenta que una plantilla está asignada a un host, es decir, está asignada a un host, pero tú la puedes realmente mover. Lo único que tienes que hacer, si te das cuenta, es este template que hemos creado. Voy a parar esta máquina. Este template que hemos creado ahora mismo pues está asignado al host que aparece aquí número 2. Entonces, si lo queremos asignar al host número 1, es tan fácil como hacer clic con el botón derecho, elegís eliminar desde el inventario y ahora pues lo único que tenéis que coger, botón derecho, eliminar de inventario, le decís que sí, hacéis un browse data store del datastore que estaba, que era el de QNAP. Desde aquí mismo podríamos hacerlo, porque está en el mismo, pero tenéis varios métodos para poder llegar. Browse Datastore, este es el template, hacéis clic con el botón derecho encima del template, elegís añadir a inventario y ahora os permitirá elegir a qué host queréis asociarlo. Antes estaba al 2, ahora elegimos al 1, hacemos clic en siguiente y finalizar. Como un template es un objeto que está estático, no tiene la necesidad de hacer uso de vMotion tan solo para la máquina virtual. Si tu necesidad, Ramón, era la de vMotion de ese template por tenerlo en un host o en otro, lo único que tienes que hacer es eliminarlo del inventario y añadirlo de nuevo al inventario asociado a otro host. Tened cuidado que cuando elimináis del inventario tenéis la opción de eliminar de disco. Ese eliminar de disco rompería y borraría lo que es el template. Tenéis que elegir eliminar de inventario, que lo único que hace es que no aparezca en vCenter. Pues visto esto, aquí tenéis, como decíamos, desplegar esa máquina, que es lo que hemos hecho aquí, que la vamos a eliminar porque no tenemos necesidad de ella. Y este, pues, cuando queráis, podéis hacer también clones de templates para tener múltiples templates de una imagen base. Y pues la tarea diaria de este tipo de template, si tenéis establecido actualizaciones cada semana, lo que sea, pues sería convertirla a máquina virtual. Volvéis a decirle dónde queréis que se cree como máquina virtual. Ya está como máquina virtual, la arrancáis, hacéis todo lo que queráis y para adelante, ya la tenéis lista. Si tenéis alguna duda con la parte esta de template, la siguiente parte que vamos a ver después de los templates es la de clones. Es decir, el clon es similar a un template, pero no es el método de desplegar, no es máquina. Aquí, como podéis observar, nos dice la diapositiva que es una copia de una máquina virtual. Como su nombre indica, un clon es una copia de esa máquina virtual con el mismo hardware y mismo software que tenga la máquina internamente. Pero mucha gente suele preguntar que si un clon también implica tener
la misma dirección MAC en las tarjetas, por ejemplo, de red. Pues no, un clon no implica tener las mismas direcciones MAC en las tarjetas. Es decir, el clon es como un template, pero su despliegue es mucho más rápido. No hace falta convertir la máquina a template, es decir, con un simple clic derecho encima de la máquina hacéis un clon, estando la máquina encendida o apagada, y empezáis a desplegar copias desde una máquina. Durante la creación del clon no se puede editar la máquina origen, es decir, durante ese proceso no tenéis opción ninguna de poder hacer algo sobre la máquina que es origen. Entonces, ¿qué ocurre? Si hacéis un clon de una máquina bastante grande, en la cual el disco virtual pues, pueda tener 1 terabyte, hasta que no termine el clon no podréis hacer ninguna tarea sobre esa máquina. Si pasáis los botones por encima del stop, del start, del pause que tenéis disponibles, no podéis hacer clic, aparecen sombreados y no se pueden usar. Permite la personalización del sistema operativo y algunos parámetros de hardware del clon durante la creación. Es decir, aquí lo único que está diciendo es que cuando hacéis un clon os permite dar un nombre, os permite, si queréis, incrementar CPU, RAM y os permite también la customización del sistema operativo que hay por debajo, como veíamos anteriormente. Después, pues un clon consolida todos los snapshots con los que cuente la máquina origen. Suele ser una tarea bastante común cuando tenéis una máquina virtual que cuenta con múltiples snapshots que lo habéis dejado ahí en el tiempo y tenéis miedo a que consolidéis y la máquina virtual se corrompa porque a lo mejor falta algún snapshot, tiene algo por ahí que está mal y no queréis ni apagar la máquina ni consolidarlo. Pues un método bastante útil es hacéis un clon de la máquina virtual y os consolidará todos los snapshots con los que cuenta esa máquina virtual. Y la nueva máquina pues ya no aparecerá snapshot, estará en el último estado en que se encontraba la máquina. Y como antes decíamos, el clon se puede realizar con la máquina encendida o apagada. Es indiferente, puede estar la máquina encendida o puede estar apagada. Y nuevamente, para utilizar esta funcionalidad es necesario contar con vCenter. Pues dicho esto, vamos a ver de nuevo también cómo hacerlo. Lo podemos trabajar sobre esta misma máquina y aquí la vamos a dejar para que veáis que se puede hacer pues arrancada. La estamos arrancando. Esta máquina no tenía nada y cuando hacéis clic con el botón derecho tenéis la opción de clonar. Hacéis clic en clonar y esto era la parametrización que teníais disponible, la de dar un nuevo nombre. Le damos clon. De nuevo, pues en qué host queremos su registro, en el host 1, donde vamos a realizar el clon, lo vamos a realizar de nuevo en la QNAP. Y aquí tenéis la parametrización del sistema operativo que nuevamente, tanto a nivel de template como a nivel de clon, tenéis disponible. No queremos customizar y esta no la vamos a encender, la vamos a dejar apagada. Le damos a finalizar y aquí abajo en las tareas nuevamente podéis observar que se está creando un clon. Ya lo tenéis aquí. La máquina está terminando de realizar la copia del disco. Es bastante rápida esta copia porque tan solo está realizando el tamaño de 1 GB, pero como os decía, si es un clon de un servidor de ficheros donde podéis tener tranquilamente 1 TB, pues se hace bastante larga. Y ahora veréis lo que os comentaba de los botones que no estaban disponibles. Pues ya tenéis aquí el clon, ya podéis trabajar sobre él, si queréis lo convertís como template, lo podéis arrancar, podéis hacer todo lo que deseéis. Ahora pues vamos a ver eso que comentábamos del clon, que durante una clonación no teníamos disponibles los botones. Elegimos un host, un almacenamiento, no customizamos y finalizamos. Si os dais cuenta, es imposible la máquina 2008 realizar un stop, nada, no podemos hacer nada, nada de nada. El play está ahí, si hacéis clic con el botón derecho en Power no tenéis nada. Es decir, la máquina se queda congelada y no podéis realizar ninguna tarea sobre ella. Aquí tenemos ya dos clones y si quisiéramos lo podríamos convertir rápidamente en template. Y nuevo template, elegimos el data center
máquina, de nuevo Datastore, finalizamos. He elegido que realice un template, si no recuerdo mal, el clic hecho ha sido clonar a template, más que convertir. Entonces lo que nos va a hacer es dejarnos la máquina y lo nuevo, la copia que ha hecho el clon la convertirá a template. Aquí lo tenéis. Ha dejado intacta la máquina origen como máquina virtual y tenéis un template. Es bastante intuitivo todo el tema de clonación. Si tenéis alguna duda al respecto, con los clones o con los templates. Vale, pues si no tenéis ninguna duda, vamos a continuar. Nos pregunta por aquí Alejandro que todas estas operaciones son necesariamente con vCenter, ¿no? Sí, Alejandro, esta parte de este tipo de template y de estos clones es necesario vCenter. Lo que veíamos que no era necesario vCenter es si cogierais, por ejemplo, este es mi host que está haciendo de HomeLab sobre donde están virtualizados los SXI y el vCenter. Aquí si hacemos clic con el botón derecho, como puedes observar, no tenemos clonación ni template. El único modo de template y la máquina ha de estar apagada porque si aquí hacemos file, deploy, disculpad, file, export, ¿veis? Export OVF template está deshabilitado. Solo se puede hacer sobre una máquina que esté apagada. Export OVF template. Así crearíais un template, pero lo tenéis que almacenar en un medio extraíble en vuestro equipo. No se puede almacenar en ningún Datastore VMFS. Este sería el modo de exportación disponible en un host SXI que no es gestionado por Vicente y también en VMware Workstation. Ahora vamos a ver un poco lo que es la modificación y gestión de estas máquinas virtuales. Aquí, pues brevemente, esto ya lo sabíamos desde el segundo webinar, pero lo ampliamos un poco. Es posible agregar nuevo hardware sin apagar la máquina virtual. Es decir, hay ciertos hardware, es decir, dispositivos que podemos incluir en la máquina virtual mientras está arrancada. Las tarjetas de red y los discos duros se pueden incluir y no es necesario realizar ninguna parametrización adicional dentro de la máquina virtual. Pero si, por ejemplo, queréis añadir CPU o memoria RAM en caliente, solo es posible en sistema operativo que estén soportados y si tenéis marcadas unas opciones que hay dentro de la máquina virtual. Si tenéis la máquina arrancada y queréis añadir CPU y RAM y no tenéis esta opción, no se puede marcar en caliente. Tenéis que apagar la máquina, seleccionar esa opción y arrancarla. Por lo tanto, si prevéis que vayáis a necesitar de ese arranque y que esa máquina no se va a poder apagar, tendréis que marcar dicha casilla. También es aconsejable que hagáis bastantes pruebas antes de utilizar dicha opción porque el sistema operativo lo ha de soportar y puede haber ciertas incongruencias dependiendo del que utilicéis. También nos permite, a través de una máquina virtual, podemos asegurar los recursos de estas. Es decir, esos recursos nosotros lo que hacemos es asignar 2 GB de RAM, 2 virtual CPU, que esas virtual CPU corresponderán a los megahercios o gigahercios que tengamos en nuestra CPU física. Entonces, si no realizáis ninguna asignación de recursos estática, por así decirlo, o aseguráis esos recursos, la máquina virtual va haciendo uso de ellos y el host, si ve que otra máquina lo necesita, pues se lo quita a esa máquina que no está haciendo uso de él y se lo da a la otra. ¿Qué ocurre? Si tenéis ciertas máquinas que son críticas y estáis haciendo overcommitment, que se llama, es decir, una sobresuscripción del host, estáis asignando más recursos de lo que realmente soporta el host, corréis el riesgo de que si tenéis servidores SQL o SAP que son bastante críticos, empiecen a solicitar recursos de ellos y estos se vean afectados. Entonces, ciertas máquinas críticas se puede hacer una reserva de sus recursos y siempre tendrá esa memoria física o esa cantidad de gigahercios de CPU disponible para ella. No se la podrán quitar. También la máquina, pues,
virtual soporta varios estados de ejecución, es decir, un power on, un shutdown, un reboot, un power off. Ahora veremos, pasaremos por cada uno de ellos. Y también pues la máquina virtual puede ser registrada y desregistrada a través de su fichero .vmx, como habíamos visto anteriormente con el template. Podremos registrar y desregistrar la máquina. Pues vamos a hacer diferentes tareas como esta que hemos visto aquí, y a través del chat nos preguntan que qué opción hay que habilitar para el tema en caliente. Pues ahora los vamos a ver. Y lo vamos a ver pues sobre la marcha. Aquí tenéis la máquina virtual de Windows 2008. Si hacéis un clic y un Edit Setting sobre ella, en la parte de opciones, aquí tenéis un check que es para añadir memoria y CPU en caliente, es decir, Memory CPU Hot Plug. Aquí está ambas en Disable. En la parte derecha os dice si queréis añadir memoria en caliente o queréis añadir CPU en caliente, qué opciones queréis marcar. Estas opciones tan solo está disponible cuando la máquina virtual está apagada. Si nos vamos al monowall que hay y hacemos clic en Edit Settings y nos vamos a opciones, y aquí en este caso esta máquina no viene soportado, pero si arrancásemos, porque esa máquina me la he traído desde una appliance que tiene el fabricante, entonces vendrá de otro modo. Si hacéis un Edit Settings de la plantilla que hemos hecho, que está como máquina y está arrancada, como podéis observar, una vez que está arrancada no nos permite hacer ese cambio. Entonces, para poder añadir tanto CPU como memoria RAM en caliente, tiene que estar la máquina virtual apagada. ¿Y qué opciones tenemos? Pues vamos a volver a arrancarle y vamos a ver las opciones que tenemos de añadir hardware mientras la máquina virtual se encuentra encendida. Si hacemos un Edit Settings, aquí podéis hacer un clic en añadir y aquí tenéis las opciones disponibles. Podéis añadir controladores USB, los adaptadores Ethernet que ya hablábamos o disco. ¿Que queréis añadirle a esa máquina un nuevo adaptador de red? Hacéis clic en siguiente, elegís el tipo de adaptador, le decís en qué port group lo queréis, hacéis clic en siguiente, termináis y ya tenéis una nueva NIC en caliente. Le dais a OK y esa máquina ya tendría una nueva NIC. ¿Que queréis añadir un nuevo disco? Hacéis clic, Edit Settings, le dais de nuevo a añadir, elegís un disco, le dais a siguiente, creáis el disco, le decís 1 GB por ejemplo, siguiente, siguiente, finalizar, ya tenéis ahí el disco y OK. Y os aparecería en caliente ese disco ahí. Si fuera un 2008 tendríais que iros a la vista de almacenamiento dentro del management del equipo, hacéis un rescan, os aparecerá el disco, ya lo activáis, lo formateáis y tendréis el disco disponible. ¿Qué más opciones tenemos con el Edit Settings? Como os comentaba, si queremos asignar recursos, o por ejemplo pasaremos por la parte de opciones, aquí con la máquina apagada para ver todas las opciones que tenemos disponibles. Cuando os hacéis este Edit Settings, en la parte de opciones pues podéis cambiar el tipo de sistema operativo, si esta máquina forma parte de una VIAP o no, que lo veremos más adelante. ¿Qué ocurrirá cuando pulséis el botón de Stop, el de Pause, el de Play y el de Reset? Si queréis que se haga un Shutdown Guest, es decir, un apagado correcto a través de las VMware Tools, o si queréis hacer un apagado forzado, como si fuera un botonazo, con un Power Off. Aquí tenéis opciones de sincronización, lo que deseáis, gestión de la energía. La parte avanzada, pues si queréis un debug de la máquina o no. Temas de sincronización con la CPU de ciertas configuraciones que hay que hacer para poder arrancar máquinas virtuales en clúster que son diferentes modelos de CPU pero el mismo fabricante. Aquí tenéis opciones, la que ya habíamos visto del hot plug de memory y de CPU. Opciones de arranque, si queréis entrar en la BIOS en el siguiente arranque marcaríais esta opción. Es bastante difícil en una máquina virtual porque arranca muy rápido acceder a la BIOS. Y si por ejemplo tenéis que configurar esas máquinas virtuales porque tengáis un entorno de VDI
donde realizáis, por ejemplo, con Citrix podría ser Provisioning Services, que facilita los escritorios a través de PXE con un servidor TFTP, necesitáis configurar las máquinas virtuales para que arranquen por PXE. Eso se hace a través de la BIOS. Entonces resulta muy difícil en un Play poder acceder al BIOS de la máquina. Lo marcáis aquí y en el siguiente boot de la máquina accederá directamente a la BIOS. Tenéis NPIF para temas de alias en Fibre Channel, optimización de la máquina virtual a nivel de CPU y de MMU, y donde queréis localizar el fichero swap de la máquina virtual. Esto se suele tocar sobre todo en entornos de VDI. Y después tenemos la parte que veíamos más importante, a lo mejor a continuación de todo lo que hemos visto, que es la de los recursos. Esta máquina le habíamos dicho que tenía 4 GB, pero decíamos que no eran 4 GB asignados permanentes, sino que iba haciendo uso de lo que necesitase, pero si teníamos sobre suscripción en el host, ya empezaría a entrar en lucha con otras máquinas virtuales para adueñarse de la memoria RAM. Y si no hubiese RAM, ya empezarían a entrar otros mecanismos de optimización de la memoria y por último empezaría a swapear en los discos del host, que es lo que nunca debe ocurrir. Entonces, si queréis asegurar a esta máquina por lo menos 2 GB de RAM, os vais a recursos, elegís la memoria y como podéis observar, aquí tenéis una opción de reserva y le decís, esta máquina quiero que me reservéis 2 GB. En este caso, como no tengo más RAM disponible, por la ejecución que ya hay y por la que realmente tiene la máquina, porque este host tiene 2 GB, yo le diría entonces 1 GB de RAM me vas a reservar. Y de CPU, si la CPU máxima es de 2,4 GHz, yo quiero que esta máquina siempre cuente con 1 GHz. Le dais a OK y esta máquina ya tiene reservada. Si hacemos de nuevo un Edit Settings, esta máquina ya tiene reservada 1 GHz y 1 GB. Decíamos en el segundo webinar, si no recuerdo mal, que cuando hacíamos reserva de memoria aquí, como estamos asegurando que esa máquina tiene 1 GB en el host, es decir, tiene de su memoria física 1 GB para ella, al tener 4 GB de memoria RAM asignada, crearía un fichero swap de tan solo 3 GB. Es decir, decíamos que cada vez que creamos una máquina y la arrancábamos, su fichero de swap era el mismo tamaño que la memoria RAM. Si no hacemos ninguna reserva y hacemos un power on de la máquina, tendríamos un fichero de 4 GB. Pero como hemos reservado 1 GB, tan solo tendríamos un fichero de swap de 3 GB. Y vamos a intentar verlo y si estamos o no estamos en lo cierto. Le vamos a quitar primero la reserva, le damos a OK, arrancamos la máquina, nos vamos a la vista de almacenamiento, elegimos que nos muestre los ficheros de la máquina virtual, vamos a ver si no nos tarda mucho y si no lo vemos desde otro sitio. Aquí lo tenemos. Si buscamos el fichero de swap, aquí lo tenemos. Este no está refrescado. Vamos a ver si a través del Browse Data Store lo podemos ver. Aquí lo tenéis. Fichero de swap, 4 GB. 4 GB. Porque es lo que tiene la máquina virtual asignada. Si la paramos y le asignamos el gigabyte físico, es decir, de memoria física para él, debería únicamente crear un fichero swap de 3 GB. Arrancamos. Vamos a ver un Browse Data Store sin arrancar, a ver qué ocurre. No tenemos fichero swap, se borra. Hacemos un play. Vale, no tenemos recursos suficientes por la memoria que tiene el host. Vamos a intentar bajarlo a 512 MB. Vamos a quitar la CPU.
Vamos a centrarnos tan solo. 512 megabytes. A ver si ahora nos deja arrancar. Power on. Ahora sí, hacemos el Browse Data Store, refrescamos y al fichero swap, como podéis observar, nos ha quitado los 512 megabytes de la reserva que teníamos, porque ya es consciente de que va a tener siempre esa memoria RAM física y no va a necesitar tirar de swap. Os comentaba, esta swap que aparece aquí es la swap que necesita el hipervisor, es decir, no es la swap que después internamente va a llevar o el fichero de paginación que va a tener el sistema operativo. Ya después el sistema operativo también internamente tendrá su propio fichero de swap o su fichero de paginación si es una máquina Windows. Ya hemos visto lo que es la gestión de los recursos y ahora pues vamos a ver los diferentes estados que nos permite la máquina virtual, tanto a nivel de apagado, encendido o reinicio. Si hacéis clic con el botón derecho y le dais a Power, aquí tenéis diferentes opciones: Power On, Power Off, Suspend, Reset, Shutdown Guest y Restart Guest. Estas dos opciones no están disponibles, ni Shutdown ni Restart, porque no están las VMware Tools instaladas. Es necesario siempre tener las VMware Tools. Cuando tenemos las VMware Tools instaladas, nos aparecen estas opciones habilitadas y podéis realizar lo que es un apagado correcto o un reinicio correcto, como si estuvierais lanzando el comando internamente en el sistema operativo. Este Power Off es un botonazo de la máquina, es un cierre al instante, sin un cierre controlado del sistema operativo. El suspender pues nos haría una copia de todo lo que tiene en memoria, lo almacenaría, la dejaría suspendida para que cuando hagáis un resumir sea bastante más rápido el arranque de la máquina. Suele ser una opción en entornos VDI, se hace un suspend de la máquina virtual, se deja suspendida en vez de hacerle un shutdown, porque si no tardaría más. Cuando un usuario solicite su VDI, entonces se deja como suspendida y cuando el usuario necesita ese VDI, se hace un resume y lo tienes bastante más rápido. O el reset, que sería un botonazo de reset directamente. Estas dos opciones de shutdown y restart, nos vamos a ir a unas máquinas que sí tienen las VMware Tools, como son las que están en el host nativo. Si hacéis un clic con el derecho y le dais a Power, podéis observar que sí tenéis disponible el Shutdown Guest y el Restart Guest. Estas opciones, como os comento, solo están disponibles cuando se instalan las VMware Tools. Y por último, nos decía también que podíamos registrar y desregistrar las máquinas virtuales. Para poder registrar y desregistrar, la máquina virtual tiene que estar parada. Entonces, registrar o desregistrar es tan fácil como hacer clic con el botón derecho, le dais a eliminar del inventario, que la otra opción la borra del Data Store, la borráis del inventario, le decís que sí. Y si ahora la queréis registrar con un nuevo nombre, os vais a la vista del Data Store, elegís el QNAP, que era donde estaba, ver el Data Store, os vais a la carpeta y cogéis el VMX y lo mismo que hicimos con el VMTX, botón derecho, añadir al inventario. En ese asistente os coge el nombre que tiene la máquina, le podéis asignar uno nuevo, asignarlo a un data center diferente, nosotros asignamos al mismo, hacéis clic en siguiente, la asociáis a un host, hacéis clic en siguiente y finalizar. Y ya de nuevo, si nos vamos a la vista de máquinas virtuales, tenemos de nuevo aquí nuestra máquina virtual. Si tenéis alguna duda antes de pasar a la siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva vamos a ver cómo crear y gestionar snapshots, es decir, esa instantánea de la máquina virtual. Un snapshot consiste en preservar el estado y los datos de una máquina en el momento que se toma, es decir, un snapshot es una foto de la máquina virtual en ese mismo momento, en ese estado como se encuentra. Son útiles para volver a un estado anterior de forma rápida. Eso quiere decir que si estáis haciendo típica instalación de un nuevo servicio que nunca lo habéis utilizado y no queréis, si habéis fallado durante la instalación, tener que volver a instalar el sistema operativo o desplegar un template, lo que hacéis antes de poneros a instalar ese servicio o esas actualizaciones del producto
que puedan tener un fallo a la finalización, pues realizáis un snapshot, hacéis todas las tareas que necesitáis y si han ido bien, consolidáis el snapshot, que es eliminarlo. Si han ido mal, hacéis un revert hacia atrás y volvéis al estado en el cual estabais. Es la principal utilidad que tienen los snapshots. Tienen una estructura en árbol, es decir, permiten almacenar múltiples estados. Un snapshot no necesariamente ha de ser lineal, puede tener estructura de árbol y no es la más recomendable, pero suele ser bastante útil en entornos para equipos de desarrollo. Si utilizáis Lab Manager, que es un producto de VMware para desarrolladores donde se pueden crear sus propios entornos con máquinas virtuales y demás, pues es bastante típico que se utilicen las estructuras en árbol de los snapshots para los diferentes versionados que suele tener un desarrollador en sus productos. No se recomienda, bajo ningún concepto, que se manipulen los discos de los snapshots ni sus ficheros de estado. Es bastante típico que os ponéis a hacer limpieza de las máquinas, de sus directorios a través del browser Datastore y llega un momento que decís, estos discos que son, lo borro. Y cuando borráis esos discos y después queréis hacer una consolidación del snapshot que tiene esa máquina, es imposible. Entonces es importante que a bajo nivel una máquina con snapshot no le toquéis sus discos ni sus ficheros de estado, que eran los VMSN y los VMDKs que se vayan generando, que siempre van al final del nombre de la máquina virtual con un guión 001, guión 002, guión, dependiendo de los snapshots que tenga esa máquina virtual. Son bastante comunes porque también los usan los softwares de backup. Los softwares de backup se basan en snapshot. Hacen un snapshot de la máquina virtual para poder hacer un backup en caliente, que la máquina siga trabajando, realizan la copia desde ese estado que existe en el snapshot y cuando terminan la copia eliminan el snapshot, lo que quiere decir una consolidación de la máquina y la máquina sigue ejecutándose sin ningún problema y no le afecta ese backup. Y muy importante y bastante común este error, los snapshots no es un método para hacer backup, es decir, no cojáis y hacéis un snapshot semanalmente de una máquina y al final almacenáis 15 snapshots, el límite está en 25, almacenáis 15 y pensáis que son backup, no son backup. Los snapshots es para un momento puntual, una tarea que vayáis a realizar, la dejáis 1, 2 o 3 días hasta que comprobéis que la tarea funciona y consolidáis, porque el problema radica en que tanto snapshot termina haciendo inconsistente la máquina y son recursos que se van creando de instantáneas en el tiempo. Dentro del Datastore se termina incrementando los tamaños y si encima tenéis snapshots y hacéis backup de máquina con snapshots y demás, hay ciertos software que suelen tener problemas en ese estilo. Y nada mejor pues que conectarnos al laboratorio y hacer algunos snapshots de máquinas que tengamos. En esta máquina los snapshots lo podéis hacer con el botón derecho y elegir snapshot. Aquí tenéis tomar snapshots o el gestor de snapshot y la parte de consolidar, que consolidar se queda con el último snapshot disponible. Hacéis un tomar snapshot, también lo tenéis aquí arriba, el folio con el reloj y el snapshot manager, hacéis un clic, le dais un nombre al snapshot, por ejemplo, y siempre es muy importante una descripción. Hacéis un OK y veréis que ahora el icono de poder revertir está disponible. Si hacéis un Snapshot Manager, aquí pues tenéis antes de instalar WSUS y aquí abajo la descripción. Tenéis un eliminar donde se quedaría aquí o tenéis eliminar todo o un Go. Y la otra opción es con el botón derecho sobre la máquina. Os vais a Snapshots, tenéis el revertir al snapshot actual, es decir, sería el último snapshot, o realizar un consolidar, que lo que hace es eliminar el snapshot. Le hacéis que sí y borrará los snapshots. Y se quedará... realmente ese consolidar debería haber borrado el snapshot, pero la tarea es igual que si hacéis un
delete all. Le dais a yes y es ese consolidar. Ese consolidar no estaba disponible en versiones anteriores. Debería hacer esa tarea y ya estaríais en el último estado, que sería la eliminación de todos esos snapshots. Y después, pues como decía, podéis ir un snapshot, que sería árbol 1. Ya estamos aquí. Y ahora si queremos ir a un estado, estamos en este estado, queremos volver a este estado, le damos a ir. Hemos vuelto y ahora pues creamos, por ejemplo, otro snapshot. Lo editamos, estamos dentro uno de otro, nos podríamos ir al árbol. Como podéis observar, estamos por encima de árbol 2. Podemos crear ahora árbol 1.1. Y dependiendo al estado que os vayáis del snapshot, se va creando un estado en árbol. Como podéis ver, ahora mismo árbol 2 y árbol 1 están en el mismo. Nos podríamos meter ahora dentro de árbol 2 y podéis tener múltiples estados de los snapshots. Ahora dentro de árbol 2 hacéis árbol 2.1. Y como podéis observar, se va creando un árbol en diferentes sitios, diferentes estados. Podríais saltar ahora al árbol 1.1 y seguir haciendo. Pues todo esto es importante que no realicéis ese estilo de árbol. Y si es muy necesario, recordar que no es un método de backup y tenéis que gestionarlo y hacer la consolidación de estos. Si tenéis alguna duda con los snapshots, estos snapshots, si lo vemos a nivel de del Browse Data Store, aquí si hacemos un refresh, observaremos que se están creando diferentes VMDK, como os decía, con guión 0005, guión 0002, 0003, el fichero de snapshot que es VMSN. Esos ficheros son los que no hay que borrar ni esto ni los VMDK, es decir, realmente no hay que borrar ninguno a este nivel, hay que hacerlo todo en el nivel superior. Si nosotros ahora consolidamos al último estado que queramos, estaríamos aquí, lo que haría es eliminarlo todo lo anterior, estamos en el estado del 1.1 o nos vamos al estado del 2.1, nos vamos a él, ya estamos en el estado que queremos y ahora quiero consolidar todos los snapshots. Hacemos un eliminar todo, le decimos que sí y ya estamos ahí en el último estado. Hacemos un refresh de los ficheros y como podéis observar ya se han eliminado todos los VMSN y todos los VMDK que eran guión 0000 y el número del snapshot. Cada snapshot que realices se queda con el tamaño anterior que tuviera. Es decir, el primer snapshot, si la máquina, el VMDK ya tenía 5 GB, se quedan 5 GB. Y ahora empiezas a partir de esos 5 GB, ahí aumentando a lo que sea. ¿Que vuelves a hacer un snapshot? Pues el segundo se queda al almacenamiento nuevo que haya estado. Son 3 GB. Se queda ahí 3 GB más los 5 anteriores. Entonces vas haciendo un sumatorio. ¿Qué ocurre? Que mientras vas haciéndolo lineal no tienes problema. El problema viene cuando lo empiezas a hacer en estilo de árbol, que te puedes encontrar con múltiples ficheros de 3 GB o múltiples ficheros de 5 GB. Mientras es lineal es el crecimiento de una máquina normal. Pero cuando empiezas a hacerlo en estilo de árbol ya puedes tener problemas. Nos preguntaba eso, Gonzo, que cuánto pesaba cuánto pesa cada snapshot. Si tenéis alguna duda, si no, pues seguimos para adelante. Ahora vamos a ver lo que son las migraciones con vMotion y Storage vMotion. Recordad, vMotion es la migración de la ejecución de la máquina virtual entre host y Storage vMotion es la migración del disco virtual de la máquina entre diferentes data stores. vMotion, como dice ahí, permite migrar la ejecución de una máquina virtual entre hosts de un mismo data center. vMotion, migración caliente. Después tenéis otra opción que es migration, de poder mover la máquina apagada entre data centers, pero es con la máquina apagada. vMotion lo vamos a tener siempre como que la máquina está en ejecución, no hay ningún downtime de la máquina. Los hosts han de tener la CPU del mismo fabricante, es decir,
cuando tengáis un clúster o estén en un data center y que queráis hacer una migración, los mismos hosts que forman parte de esa migración tienen que tener las mismas CPU, es decir, el mismo fabricante. O Intel o AMD. No puedes tener una Intel y una AMD. Eso sería una migración en frío. Es decir, si podríamos una máquina apagada en un servidor Intel, moverla a un servidor AMD y arrancarla, no había problema. Pero eso sería en apagada. Aquí estamos hablando de vMotion. Se puede hacer con diferentes modelos de CPU del mismo fabricante, pero para eso hay que crear un clúster EVC. ¿Qué quiere decir eso? Lo que se hace es, se crea un clúster con una CPU del año 2011 y una CPU del año 2012, y el clúster EVC lo que hace es tener las instrucciones de la CPU más restrictiva. Normalmente las CPUs más antiguas son más restrictivas, es decir, tienen menos funcionalidades y características que las CPUs nuevas. Pues lo que se hace es, la CPU nueva baja sus funcionalidades a la CPU más restrictiva. Lo que hace es no utilizar esas funciones. Así la máquina virtual pues, puede correr en ambas CPUs. Y cuando vais a hacer un vMotion, la máquina virtual no puede tener conectada ningún CD ni DVD, porque si no os saldrá un aviso y no se podrá hacer un vMotion. Por lo tanto, tened cuidado de desconectar los CDs, DVDs de las máquinas virtuales cuando hayáis terminado, que si necesitáis hacer un vMotion o tenéis funcionando DRS para que haga las migraciones de las máquinas de forma automática, como existan CDs o DVDs conectados, no la va a realizar. Y recordad también, muy importante, que los port groups de los hosts que van a formar parte de vMotion tienen que tener la misma nomenclatura, tanto mayúscula como minúscula, si no después habrá problemas. Nos pregunta Gonzo que qué hay con respecto a los megahercios. ¿Deben ser del mismo clock? No necesariamente han de ser del mismo clock. Es decir, pueden tener diferente capacidad de gigahercios y de megahercios. Y que si esa función la tiene Citrix en server, creo que no. Por lo menos en las versiones anteriores que yo la conozco, como versión 4 y demás, no la tenían. Pero ya en versiones nuevas, no sé decirte si tiene esa capacidad o no. Después tenemos la funcionalidad de Storage vMotion, es decir, lo que permitía migrar el almacenamiento de una máquina virtual entre diferentes datastores. El host ha de ver el datastore de origen y destino, es decir, aquí la ejecución está en el mismo host, no estamos cambiando de host, pero el host tiene que ver almacenamiento origen, donde está la máquina ejecutándose, y el almacenamiento destino, para poder realizar esa migración del disco virtual. Esto es lo que nos permite rebalancear la carga de las máquinas virtuales entre distintos almacenamientos. Si detectamos que tenemos un alum que está a tope de IOPS y no puede más, o que incluso estamos al límite de almacenamiento de ese datastore, pues podemos mover máquinas para rebalancear el espacio y así evitar problemas de almacenamiento, de que se llene ese datastore en concreto. Y esta opción, la de Storage vMotion, está disponible a partir de la licencia Enterprise. Como veis, no es la Enterprise Plus, pero es la Enterprise, ya a cierto nivel también de licenciamiento. Pues vamos a ver el tema de vMotion. Aquí tenemos, pues yo tenía preparado unas máquinas que no sé si estarán ya disponibles, pero vamos a ver. Esta máquina no la tenía configurada, habría que configurarle para que os dejase ahí puesta en la prueba un ping a la máquina para que veáis los paquetes que se pierde. No nos va a dar tiempo de hacer esa prueba del ping, pero os comento que cuando lo probéis va a tener una pérdida de un ping tan solo. Es decir, la migración de la máquina de un host a otro tiene la pérdida únicamente de un ping. Vale, aquí tenemos la máquina. Ya creo, ahora mismo me acabo de dar cuenta y creo que sé por qué no tenía conectividad con el equipo. Me parece que es porque el monoball ha cogido la dirección, según aparece ahí, la 1.1 y a lo mejor por eso me he quedado sin... Lo he dejado arrancando
y vamos a abrir una página web, vamos a ver, pero a lo mejor por eso estaba sin internet. Vamos a ver. La vamos a añadir y si el mono wall, pues podremos hacer ese ping. Pues será otro problema, es el router que tengo, pero será otro problema. Pero seguro que era ese el conflicto. Bueno, pues aquí tenemos la máquina, lo único que hay que hacer es la máquina, tenéis la opción de arrastrar, pincháis sobre ella, la soltáis de un sitio hacia otro. Como podéis ver, tenemos un problema y es que no tenemos configurado vMotion. Para que vMotion funcione tenéis que crear una red de vMotion. Entonces la vamos a crear, es bastante trivial y nosotros vamos a utilizar unas que ya tengamos. Nos vamos a un host, la vamos a pasar por la red de management, es decir, la misma red de management la vamos a utilizar para vMotion. Si quisierais, como ya vimos la parte en el webinar de las redes virtuales, lo ideal sería tener una NIC propia y ahí le activáis vMotion. Pero es tan fácil como coger la red de management y si creáis un port group nuevo, lo único que tendréis que hacer es marcar la opción de vMotion. La marcáis, ok, nos vamos al otro host, lo mismo, propiedades, management network y le marcamos vMotion, ok, y cerramos. A partir de este momento, si ahora volvemos a mover la máquina, ya tenemos aquí el asistente y no nos da el error. Hacemos clic en siguiente, le damos a finalizar y aquí tenéis la tarea. vMotion lo que hace es migrar la memoria de la máquina de un host a otro, es decir, todo lo que tenía en memoria lo migra de un host a otro y cuando esa información está migrada hace un pause de la máquina muy rápido y un resume de la máquina. Como podéis observar, ya tenemos la máquina ejecutada en caliente en el segundo host. ¿Que queremos volver hacia atrás? Hacemos clic aquí así de nuevo, lo vamos a ver de otro modo. Podéis hacer clic con el botón derecho, le dais a migrate, elegís que queréis cambiar de host, que es vMotion, siguiente, le decís a qué host queréis ir, os dice que la validación es satisfactoria, siguiente, y aquí nos dice, que nos preguntaba Ramón, que qué opciones hay, la alta prioridad o la estándar. La recomendable es la alta prioridad, porque la estándar no va a reservar recursos para ella, y si elegís la estándar, podéis sufrir de que no se realice el vMotion. Le decís la alta, dais a siguiente, finalizáis. Ya está, migrando de nuevo y ya está migrada en el otro host. Como podéis observar, a pesar de estar virtualizado y virtualizado, va bastante rápido. También es que la máquina no tiene nada en memoria, entonces por eso va tan fluido. Como podéis observar, los hosts no están dentro de un clúster. Esto sería un clúster y si quisiéramos hacer diferentes versiones de edición de CPU, lo que tendréis que hacer en la opción de EVC, como aparece aquí, si nosotros añadimos los hosts al clúster y este host al clúster, podemos seguir haciendo. Si observáis, ya la máquina no está dentro de un host. La máquina ha pasado a estar a la altura del clúster. Entonces, en este clúster, si hacéis un Edit Settings y elegís la parte de EVC, aquí le cambiáis el modo de EVC y ya decís si lo que es un clúster de CPUs AMD o es un clúster de Intel. Aquí, como podéis observar, no cumplimos. Entonces, vais cambiando diferentes estilos de CPU hasta que llegue un momento que las CPU sean válidas. A mí ninguna me vale porque como lo tengo virtualizado y virtualizado, no me funciona. También decir que para EVC las CPUs tienen que tener dicho soporte. Hoy en día las CPUs nuevas, las Xeon y demás, están disponibles. Y aquí lo único que hacéis, pues iríais pasando por cada nivel hasta que os aparezca que ese nivel ya no está soportado. Entonces volvéis al anterior y en eso os quedáis. Nos pregunta Gonzo que si también depende de la velocidad de la memoria del servidor. En este caso la memoria tampoco interfiere en el vMotion. Es más la de esto, la carga que tenga la máquina virtual. Es decir, si la máquina virtual tiene mucha memoria RAM utilizada, si es una máquina
de 24 GB, pues hay que pasar 24 GB posiblemente si lo está usando por la red. Entonces la migración tarda más, pero no afecta. De hecho, mi laboratorio ahora mismo está swapeando. De las máquinas que tengo levantadas, tan solo tengo 8 GB de RAM y como podéis observar, entre esta máquina, esta y esta, si nos vamos al performance del host, seguro que me está swapeando. Me voy a memoria y aquí está swapeando. Está swapeando casi 500 megabytes. Y la verdad que iba bastante fluido lo que era la migración de la máquina. Podéis hacer prueba, le dejáis un ping puesto y veréis que lo que se pierde siempre es un ping. A no ser que tengáis saturación. Si tenéis saturación en el canal de vMotion y perdéis más de un ping o dos, o como máxime 4, por así decirlo, mirar vuestra red de vMotion que seguramente esté congestionada. Y ya por último, pues vamos a ver en esta parte de vMotion, antes de entrar en las VIAPs y terminar, vamos a ver lo que sería la migración de su disco virtual entre data stores. Si vemos la máquina de MonoWall, su disco virtual está en la QNAP, que la QNAP era un data store NFS. Vamos aquí a Summary y nos dice que es del tipo NAS, del tipo NFS. Ya creé esa máquina que no la pude dejar el otro día en lista, un Nexenta. Tenemos un espacio en disco, es bastante pequeño, tan solo 1 GB con 21. Y lo que vamos a hacer con Storage vMotion es mover la máquina del datastore de QNAP al datastore Nexenta, que es del estilo VMFS. Tan fácil como irnos de nuevo a Host and Cluster, cogemos la máquina y esta vez hay que hacer un clic con el botón derecho, elegís Migrate y ahí le decís que vais a cambiar el datastore. Le dais a siguiente, le decís a qué datastore queréis ir, en este caso a Nexenta, os da validación satisfactoria, le dais a siguiente y finalizar. En este momento la máquina lo que está haciendo es un copy, si veis la tarea, un copy del fichero VMDK y todos los demás de un lado a otro, así como su memoria. Ya está cambiado. Ya podéis observar que aquí en la derecha la máquina ahora está corriendo en el Nexenta y no está corriendo en el datastore QNAP. De hecho, si nos vamos al QNAP, debería haber quitado el MonoWall. Ya no lo vemos aquí. Está aquí el directorio, pero está porque este realmente no es. Yo he realizado una copia. Ahí está. Ya no está. Si queremos volver el MonoWall a su estado, a su sitio, cogéis de nuevo, botón derecho, vamos a ver de todo modo que estén en el Nexenta y lo tenéis aquí. Ahora nos cogemos de nuevo un Migrate, elegís de nuevo cambiar de datastore, le decís que vais a ir al QNAP, siguiente y finalizar. Y por aquí tenéis de nuevo esa copia. Nos pregunta Silvina que si vMotion y Storage vMotion consolida los snapshots. No, es decir, vMotion lo único que es ejecución, no entra en el almacenamiento. Y Storage vMotion tan solo mueve la carpeta de un lado a otro, no consolida. En versiones anteriores había problemas con los snapshots en vSphere 4 de poder migrar máquinas virtuales con snapshots, pero ya en versión 5 está soportado lo que es la migración. De hecho, si queréis, aquí podemos coger, le creamos un snapshot, le llamamos prueba, hacemos clic en OK. Como podéis observar, ya estamos de nuevo en el QNAP, hemos vuelto atrás. Está haciendo el snapshot. Pregunta Gonzo que si se pierden paquetes durante el proceso de migración del storage. No, Gonzo. Es decir, el procedimiento que hace VMware es, empieza a hacer un copy de los ficheros, pero previamente ha realizado un snapshot. Entonces hace un snapshot, empieza a copiar desde ese snapshot. Ahora, una vez que ha copiado, coge y vuelve a hacer otro snapshot de la máquina virtual, vuelve a copiar las diferencias hasta que las diferencias son tan mínimas que hace un pause de la máquina virtual, que es ese ping que vemos que se pierde, termina de copiar todo al otro sitio, comprueba que está bien copiado y la arranca. Y una vez que ha comprobado que está bien copiado, lo elimina del sitio origen. Por lo tanto, hasta que él no comprueba que está totalmente copiado al otro lado, que es coincidente lo que hay en un sitio en otro, no coge, elimina el origen y cambia la ejecución desde un datastore a otro.
Lo que hace es una copia por debajo y no se pierde en ningún momento ningún paquete. Hemos hecho un snapshot de la máquina. Nos pregunta que si es transparente para el servidor. Sí, es totalmente transparente para el servidor. Él está lanzando sobre un sitio y lo que hace en ese corte es como si fuera una pérdida de un pin, de un único pin, y los paquetes que en ese momento estuviera solicitando lo volverá a solicitar al almacenamiento como no estaba disponible, como si estuviera congestionado por un momento, pero es tan sumamente rápido que es imperceptible. Aquí tenéis ya con Snapshot. Vamos a volver a migrar la máquina. Primero vamos a hacer un vMotion. Esta máquina está en el SXI01. Lo vamos a mover al 2. La estamos migrando con Snapshot. Por lo tanto, ya podemos comprobar que está soportado. Y una vez que la hayamos migrado con un Snapshot, lo que es su vMotion, le vamos a migrar el almacenamiento. Ahora vamos a pasar de nuevo la opción Data Store. La pasamos al Nexenta. Siguiente. Esta máquina, veis, durante un storage vMotion no podéis tampoco hacerle nada, la máquina está bloqueada, no se puede parar ni hacer nada. Está terminando, está haciendo la copia del UMDK y de esos snapshots. Ahora aquí nos refrescará y nos aparecerá el Nexenta y por lo tanto storage vMotion también aquí nos ha dado un error. Y es posible que es porque no tenga espacio, pero la máquina entonces la habrá dejado, como podéis observar, la ha dejado en el Datastore QNAP. Ha visto que en el otro sitio no tenía y la ha dejado en el QNAP. Por lo tanto, era lo que también las cosas que decíamos, que no la iba a borrar de un sitio hasta que no estuviera totalmente seguro de que en el sitio destino estaba completa. Nos pregunta Silvina, entonces los snapshots son lineales, no en árbol, como comentabas antes. Los snapshots, Silvina, es como los quieras gestionar tú. En este caso lo estamos haciendo, esta prueba la hemos hecho lineal, pero lo podrías hacer en árbol y también seguir moviendo la máquina. Es independiente los snapshots para la migración. Sí te puede encontrar problema con los snapshots en máquinas en vSphere 4, pero en vSphere 5 ya estaba la opción de la migración con snapshots. Pues ya hemos visto lo que es Storage vMotion, herramientas bastante útiles para el administrador de sistema del día a día. Y ahora por último ya pues vamos a ver la parte de las VApps. ¿Qué es la VApp? La VApp es una aplicación empaquetada con la que cuenta en su interior con máquinas virtuales. Es decir, por ejemplo tenéis una aplicación web donde está el frontend y el backend. En el frontend tenéis vuestro servidor Apache, vuestro servidor web, y en el backend tenéis vuestro servidor de base de datos. Pues en vez de tener las máquinas separadas, lo que se hace es una VApp y las dos máquinas están juntas en un recurso, que es la VApp. Esta VApp puede ser encendida, puede ser apagada o puede ser clonada y siempre irán las dos máquinas dentro. Es posible configurar el orden de arranque de estas máquinas virtuales. Por ejemplo, en ese supuesto que hemos puesto, debería arrancar primero el servidor de base de datos, porque si no el servidor web no funcionaría. Pues podríais poner que primero arranque el servidor de base de datos y cuando una vez esté arrancado, arranca el servidor web, el frontend. También podéis establecer lo que son pools de IP, grupos de IP para esas aplicaciones. No necesariamente tenéis que tener un DHCP en la red ni nada. Podéis tener IPs dedicadas para esas máquinas virtuales, para entorno de desarrollo o de producción. Le podéis ir embebido en la VApp. Es posible su distribución a través de OVF, es decir, una plantilla OVF. Cogéis la VApp, le decís exportar como VF y dentro de ese VF no va una única máquina, sino va empaquetada vuestra aplicación con el frontend y el backend. Se lo mandáis al cliente y ya tiene dentro esa VApp las máquinas que necesita. El cliente las importa, las despliega y ya tiene su VApp con la aplicación que vosotros habéis desarrollado. Y para que todo esto funcione, nuevamente hace falta vCenter. Como podéis ver ahora en el laboratorio, tenemos estas dos máquinas. Pues nosotros vamos a crear una VApp. Y es tan fácil como coger, hacéis clic con el botón derecho encima del data center. Vamos a ver. A ver por qué a mí en esta versión no me está dejando.
Aquí a mí no me está dejando crear la VIAP. Vamos a ver. Voy a sacar los hosts, a ver si es porque están virtualizados uno dentro de otros. Voy a apagar la máquina. Nos pregunta Ramón que si puede ser porque trabajo sobre virtualizado. Pues no debiera. No debiera, pero lo vamos a ver ahora mismo. Vamos a sacar los hosts de modo mantenimiento. Lo sacamos del clúster. Nos pregunta Leo que cuando dos hosts están en HA, que dónde se configura el orden de arranque si se produce un apagado de la máquina. Pues Leo, estaría estupendo que si puedes esperar al siguiente webinar porque veremos la parte de HA y veremos cómo gestionar el arranque de las máquinas virtuales. Sí os lo puedo explicar para un host que no forma parte de un clúster HA ni de vCenter, que ahora os lo muestro en un momento. Pero ese método de configuración no es el mismo para HA. Vamos a sacar los hosts del clúster a ver si así nos deja. Vamos a salir de modo mantenimiento. Aquí sí nos deja. Pues posiblemente porque no tuviese habilitado DRS dentro del host. Aquí sí tenemos la opción de VIAP. Y aquí también tenemos ya la VIAP. Pues hacemos clic donde tenemos las dos máquinas. Nueva VIAP. Le dais un nombre. Le dais a siguiente. Aquí podéis asignar recursos para esa VIAP, es decir, establecéis que mi servidor web requiere 2 GB de RAM y mi base de datos 4 GB, pues podéis hacer reservas y esa VIAP va a tener siempre esos recursos para que los servidores que están internamente en ella funcionen perfectamente y no tengan problema de luchar por recursos con otras máquinas. Nosotros lo vamos a dejar sin ningún recurso y finalizamos. Ya tenemos ahí nuestra VIAP. Ahora es tan fácil como mover las máquinas dentro de la VIAP. Desplegáis la VIAP y ya tenéis las máquinas. Aquí en la VIAP le podéis sacar un summary y en el Edit Settings de la VIAP tenéis la parte que os decía de la asignación de IPs. En propiedades pues no tenéis nada. Aquí en avanzado podéis establecer el nombre de vuestro producto, la versión, la URL, qué fabricante sois para cuando suministráis esa VIAP, bien, a través de un marketplace en internet, o sea, la suministráis al cliente y queréis llevar un versionado. Y en el orden de inicio, aquí tenemos que queremos que arranque antes. Si queremos que arranque antes el monowall o que arranque antes ese 2008 que tenemos ahí, pues movéis el orden que deseéis. Le ponéis cuál queréis primero y cuál queréis después. Y así pues podéis gestionar ese movimiento. ¿Qué queréis que se mueva antes, que se arranque antes o se arranque después? Y con cuánto tiempo de intervalo. O podéis establecer esta máquina tiene que arrancar cuando las VMware Tool estén listas. Entonces, cuando hagáis un power on, aquí lo vamos a ver ahora mismo. Vamos a dejarle arrancar 120 segundos cuando esté las VMware Tools. Lista, no tiene VMware Tools. Le vamos a decir que cuando hayan pasado 10 segundos. Le damos a OK. Y si hacemos un Start, que hacéis, podéis hacer un Power On encima de la VIAP, debería arrancar primero el monowall. Pero como no tenemos recursos, ahí tenéis el monowall. Movido esta. Está el monowall y a los 10 segundos ha arrancado este 2008. De todos modos, está terminando de arrancarlo. Y también encima de la VIAP, cuando estuviera disponible, podéis hacer un stop y también realizaría el apagado ordenado que vosotros establezcáis. Aquí tenéis diferentes vistas de la VIAP, como la asignación de recursos que hemos hablado, el performance
del cómputo global de la VIAP a nivel de consumo de CPU y de memoria. Pues bueno, esto ha sido todo en este webinar. Si tenéis alguna duda, alguna consulta al respecto, os voy a mostrar lo que preguntó Leo antes de irnos. Si fuera un host dedicado, en ese host dedicado, lo que era el arranque de una máquina virtual. Esos arranques, os vais a la máquina virtual, hacéis clic en configuración, hacéis clic en Startup and Shutdown, Virtual Machine Startup and Shutdown, Properties, y aquí le habilitáis. Y ya establecéis qué máquinas queréis que se arranque automáticamente, en qué orden y también para su apagado. Esas son las que arrancaría de forma automática en el orden 1, 2 y 3, y ya en cualquier orden elegís las máquinas en concreto. Y nada, nos pregunta Gonzo que cuándo se abren las inscripciones para los próximos webinars. Gonzo, ya están abiertas todas, es decir, ya no tenemos más apertura de inscripciones, están ya todas disponibles. Ya lo que queda es la próxima semana los últimos 2 webinars. Están disponibles a través de la web la inscripción a los webinars. ¿Alguna duda más? Bueno, pues muchas gracias a todos por haber asistido. Os deseo muy buen fin de semana. Y nada, muchas gracias una vez más por asistir. Espero vuestros comentarios a través del hashtag E2H, a través de Twitter, de mandarme todas las dudas que tengáis a blog@e2h.net. Y nada, muchas gracias por ser fieles al curso y os prometo que la cosa irá mejorando. Un saludo y buen fin de semana a todos.